Hola, bueno, soy Alejandro Ronda, como veis por ahí. Soy profe en ficticia de DaVinci Resolve y, bueno, vamos a dar en uno de estos webinars que estamos preparando desde la escuela un poquito en procesos, pipeline, para entender un poco mejor lo que es ACES. Es un sistema que vamos a ver las bases, no vamos a entrar mucho en profundidad porque va a depender mucho de cada software y yo me voy a centrar un poco en los conceptos generales y luego en la aplicación en DaVinci. También ACES es un sistema en evolución, entonces dentro de poco va a salir nuevas actualizaciones y va a haber cambios sobre todas estas maneras de aplicarlo. Pero bueno, por lo menos un poquito de qué va a ser este sistema que va a llegar para unificar, por así decir, todos los procesos de pipeline de imagen, tanto de imagen real como de imagen por ordenador, como los procesos de VFX, Motion, va a estar unificado en todo desde el principio hasta la proyección. Por tanto, va a ser un pipeline continuado, un workflow de procesos que nos va a afectar a todos, independientemente del área en el que estemos dentro de una producción audiovisual. Van a tener que adaptarse a ello los equipos de producción en set, nos va a tocar adaptarnos a los equipos de postproducción y a los equipos de luego proyección, tanto en sala como domésticos. Entonces es un poco empezar a sentar esas bases porque lo ideal es que empecemos a usarlo cuanto antes todos para que cuanto más familiarizados estemos con ellos y más cantidad de gente lo utilice, más cómodo va a ser todo este proceso. Bueno, pues ya está ahí el chat también para si queréis hacer cualquier pregunta durante la presentación y luego el ejemplo en DaVinci, tenéis cualquier duda o cuestión, pues no tenéis más que preguntar. Vamos a ello. Bueno, voy a empezar con una base muy sencilla de qué es lo que pasa en el mundo de las cámaras, de la captación de imagen real, porque de lo que va a basarse un poco todo esto. Tenemos una imagen que realmente es el set, lo que está pasando delante de la cámara, que recibe una luz, que esa luz pasa a través del bloque óptico de nuestra cámara y con este bloque óptico lo que hace es concentrar y adaptar esa imagen que está delante de la cámara, de ese set, al sensor. El sensor se encarga de transformar esos estímulos luminosos en una señal eléctrica para que, digamos, podamos procesar. El sensor transforma esa energía lumínica en energía eléctrica y luego un compañero suyo, el DSP, se encarga de transformarlo en datos informáticos, que al final es un poco lo que vamos a trabajar nosotros. También tiene ayuda el DSP de un encoder, que es el que se encarga de generar el códec, propiamente dicho, o sea, el archivo que va a acabar en la tarjeta o soporte de transmisión. Entonces, muy a grandes rasgos, la imagen, o sea, el mundo real, tiene que acabar en un archivo. Hay una parte física que está asociada a la óptica y luego una parte electrónica digital que es el resto de los procesos. Vamos a avanzar un poquito en los procesos de generación de este archivo porque nos van a hacer falta luego para saber cómo vamos a procesar estas imágenes. Así pues, sí, va a estar colgado luego en la web. Estoy leyendo una pregunta que pregunta Marta, que si se va a quedar colgado el webinar. Sí, quedará luego en la misma web del resto de Twitch. Bueno, continúo. Entonces, estos procesos, digamos que cada fabricante diseña cómo los va a procesar, cómo lo va a hacer, y por eso cada cámara es distinta unas de otras. Entonces,
A nosotros lo que al final acabamos teniendo que procesar o lo que nos importa es lo que llega en nuestra tarjeta. Así pues, conceptos que los fabricantes tienen que aplicar a esta imagen. Lo primero es una transformación de luminosidad, como explico aquí. Tenemos lo que vemos y al final va a acabar en un monitor. Entonces, en general, lo que está grabado es lo que queremos que acabe en nuestra pantalla. Obviamente, luego lo mejoraremos con los elementos de postproducción y trabajo. Pero, si lo que vemos y lo que está en la pantalla fuese tan sencillo como simplemente este paso, no habría ningún problema. El problema es que no es tan sencillo. Hay un problema importante, y es que nuestros ojos no ven igual que la cámara. Realmente nuestros ojos, nuestra percepción visual, es un poquito rara, es peculiar. La luz, tú en el mundo real, el mundo de la iluminación física, tú cuando metes el doble de cantidad de luz, hay un doble de intensidad de iluminación, pero nuestro ojo no lo percibe igual. Nuestro ojo es muy sensible a los incrementos de cuando hay poca luz a un poquito más, va siendo como cada vez más sensible. O sea, de nada a un poco lo nota mucho. De ese un poco a otro poco más, empieza a ser un poco más torpe. Y llega un momento en el umbral en el que deja de notar esos cambios como el doble o como más intensos. Entonces se va reduciendo la capacidad de notar que hay mucha luz. Entonces es muy sensible cuando el aumento es de oscuro a un poco más de luz, pero llega un punto en el que por mucha luz que metamos, no nota el ojo humano la diferencia. El problema es que las cámaras, todos los sistemas del sensor, ven la luz real. Entonces notan ese incremento de la luz. El primer gran problema para poder hacer que lo que está en el mundo real sea lo que vemos en nuestra pantalla es adaptar estas curvas. Esto es lo que seguro habéis oído, la curva gamma. Vale, otro ejemplo por poner una ilustración a ello. Si las cámaras procesan de una manera lineal, que es como se llama a ese incremento lineal, y las pantallas pueden tener distintas respuestas en función de su tecnología. Ese es el tercer problema. Hay pantallas CRT, pantallas OLED, pantallas LED, pantallas de proyecciones, la de teatro, pantallas de fotoquímico. Cada una de ellas, digamos que responde un poco distinto a cómo emite la luz. Entonces, las curvas gamma lo que hacen es transformar lo que ha grabado la cámara a lo que está en el monitor para que nosotros lo veamos de una manera correcta. Entonces, hay gamas que se llama la 1, que sería la lineal, y vemos una imagen que no es la que nosotros estamos acostumbrados, a la que hemos grabado. Luego hay un par de curvas que os sonarán si habéis estado trabajando en cualquier software de procesado de imagen, que es la 1.8, la 2.2, la 2.4, incluso. Entonces, estas son las de adaptación más estándar a las pantallas que tenemos normalmente accesibles, o sea, las de ordenador, móviles, las teles, incluso las salas de cine, aunque ahí es un poquito distinto, es la 2.6, pero digamos que el proceso es aplicar una curva que lo que hace es compensar esa deficiencia visual de nuestro ojo adaptada a las características propias de cada pantalla. Entonces, transforma lo que hay en la cámara para que nosotros lo veamos de una manera correcta. Si no ponemos una curva gamma correcta, lo vamos a ver mal. Entonces es muy importante saber cuál es la curva gamma con la que vamos a trabajar. Otro ejemplo más visual. Tenemos una imagen en set, el mundo real. La cámara ve algo distinto, como veis, más oscuro. Luego hace sus transformaciones dentro de la propia cámara para que se vea en una cosa que se llama 709, que es ya una de las adaptaciones a las pantallas normales. Es el estándar de proyección o de emisión que hay ahora. Se llama recomendación 709 o BT709. Entonces, siempre que veas un 709 o sRGB, los que vengáis del mundo de compo, que sería el equivalente, 709 sRGB es lo normal. Entonces,
las cámaras que procesan la imagen para generar un archivo en 709 lo podemos meter a un proceso de color grading o no y directamente se vería bien. O sea, la imagen sin color grading se vería igual que lo que había en set, pero le podemos corregir un poco y darle ya los ajustitos y nuestro monitor con esa curva gamma va a mostrarlo bien. Entonces, esto ya es un poco más complejo, es el pipeline que nos toca entender. Bueno, los que hayáis trabajado un poco más con cámara, os sonará que, bueno, esto es un ejemplo de las distintas curvas que, como antes, esto sería la representación. Si habéis trabajado en Photoshop o en cualquier programa de retoque, esto sería la curva, en la herramienta de curvas, pues más o menos dibujaría este tipo de curvas, la 2.6, la 2.4, la 2.2, la 2.35, son muy similares, pero cambia un poquito, como veis, el contraste, el punto de media. Bueno, los que habéis trabajado con cámaras, conocéis el log. El log es una manera de codificar las cámaras distinto al 709, pero en el fondo es un proceso similar. Estamos en el set, la cámara ve de la manera lineal, su manera física, lo codifica a log y luego en el software de color grading o en el de edición le aplicamos una LUT, que se llama, que es para transformar del log de nuestro fabricante a 709. Y ahí otra vez hacemos el color grading. O sea, sería muy similar a lo que haríamos con una cámara que está ya codificada en 709, pero codificando en log. ¿Por qué es esto del log? Porque aprovechan más el contraste de la escena. O sea, es una manera de hackear el sistema para que ocupando lo mismo entre más cantidad de información. Digamos que hace trampa para ese defecto del ojo humano que teníamos, que notamos cuando es más oscuro, notamos más las diferencias que cuando hay mucha luz. Entonces, la codificación log aprovecha eso y mete más datos en las zonas oscuras que en las zonas con más luz. Ocupando el archivo más o menos lo mismo, podría tener mucha más información visual de la que podemos aprovechar. Sin embargo, cuando es en lineal, aquí está el otro ejemplo, digamos que hay mucha información que no vamos a aprovechar. Está ahí, pero no la aprovechamos. Es rango dinámico, es el detalle en las nubes, esas cosas que nosotros no notamos visualmente tanta la diferencia, en el archivo estaría ocupando muchísimo. Sin embargo, en un archivo logarítmico deja menos espacio a ese tipo de cosas y aprovecha para meter más datos en las zonas oscuras o grises, que es donde nosotros vemos realmente bien. Entonces, el log es una manera de hackear, por así decir, la cámara para que veamos mejor. Es una alternativa al 709, que sería una adaptación directa. Esto aprovecha las características de cada fabricante, de cada cámara. Digamos que es adaptado a lo que el fabricante ha decidido que es lo mejor para su modelo de cámara. Entonces lo diseñan ellos, tenemos que aplicar el LUT que nos entrega ese fabricante y con eso ya podemos empezar a trabajar viendo en nuestra pantalla de una manera correcta. Como ejemplo, aquí teníamos las curvas, si están hacia arriba o hacia abajo es indistinto, simplemente representa en una es la entrada y en el otro es la salida, es como si estuvieran espejadas, pero es lo mismo. Entonces, estas serían las curvas que hemos visto antes, la lineal que sería la de cámara, y aquí hay distintos fabricantes que generan estas curvas más o menos a su gusto. Lo importante de esto es ver dónde está este valor, que es el 18% de la luz, pero que nosotros notamos como si fuera el punto medio. O sea, fijaros qué diferencia hay del 50% del mundo real, nosotros lo consideramos el 18%. O sea, al revés. Lo que para nosotros es el punto medio de lo más oscuro, lo más claro que podemos ver, en el mundo real es el 18% de la misma cantidad de luz. Entonces,
Esto es importante porque los archivos, por ejemplo, log, lo que hacen es poner ese 1850 en vez de en el 50%, 18% en vez de en el 50% que pondría el archivo lineal, lo pone en el 39, en el 33, en el 32, en el 41, digamos que lo modifica un poco para que se parezca más a nuestra respuesta. Y luego, la parte de luz máxima, que en nuestro ojo sería el blanco puro, lo ponen en una zona un poquito más bajo de la señal, en torno a los 60. Entonces, si habéis visto alguna imagen log, veis que está como un poco contrastada, como que los blancos nunca son blancos y los negros no son negros. Es por estas curvas, porque se adaptan a un poco, por así decir, aprovechar el archivo de la mejor manera posible. Bueno, hay otro caso más. Os sonará el mundo RAW, sobre todo si habéis trabajado con cámaras ya profesionales o con cámaras fotográficas de gama media alta. El RAW simplemente es dejar el archivo en lineal y entonces el software de grading lo que hace es transformar ese lineal directamente a 709. Nos ahorramos este paso, la codificación. El problema es que perdemos mucho espacio útil. O sea, el archivo está ahí, lo cual está muy bien. O sea, la información no la hemos perdido para nada, pero ocupa mucho más. Entonces, los archivos en RAW ocupan, por lo general, mucho más. O son menos eficaces a la hora de guardar la información, la latitud de nuestra imagen. Pero un archivo log frente a un archivo RAW no es que sea mejor o peor el RAW que el log. Va a depender de qué haya hecho el fabricante. O sea, la información puede estar mejor recogida en un RAW de una cámara de alta gama que en un log de cámara de alta gama que en un RAW de cámara barata. O sea, o una cámara antigua es peor que un log de cámara nueva. Por ejemplo, los primeros RAW de las Red One o de las primeras Blackmagic eran dolorosos. O sea, los archivos log de las cámaras Alexa de ahora son muchísimo mejor sin ser RAW. Simplemente es otra manera de procesar o codificar la imagen. Y lo va a guardar de una manera distinta. Bueno, ya veis que hay como bastantes posibilidades, que si el 709 directamente, que si un log diferente para cada cámara o un RAW diferente para cada cámara. Entonces, eso es una pelea que vamos a tener siempre porque vamos a tener que ir identificando quién es el fabricante, qué modelo es, qué configuración han puesto en cámara en el rodaje para poder hacer esa transformación a 709 de la manera más eficaz posible. Entonces, imaginad que, vale, en el software de corrección de color lo ponemos bien, pero en el software de postproducción, de efectos, tiene otros valores o no se han ajustado eso. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a quedar o más claro o más oscuro, no va a empatar bien. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores. Hay luego ciertas maneras de simplificarlo, pero, en fin. Siguiente concepto. La profundidad de color. Los bits que tiene un archivo para guardar información. Lo que hemos visto antes del RAW, el log o el 709, al final lo que están guardando es toda la información que captaba la imagen de la cámara en un archivo. Cuanto más pese el archivo, más información va a poder contener. Y al final lo que hace que pese el archivo, aparte de la propia resolución, de que si es un HD, un 4K o un 8K, es la profundidad de color. La profundidad de color lo que me va a dar es los saltos de tono que puede haber dentro de la imagen. Entonces, si tuviéramos una hipotética cámara de un bit, solo veríamos en blanco y negro, pero en blanco y negro literal. O sea, no hay grises, no hay zonas medio iluminadas. Según vamos ampliando los bits, vamos a tener más degradados, más saltitos. Entonces, la diferencia entre un 8 bits y un 10 bits es muy importante, porque cada uno de estos hay que multiplicarlo por 3, hacer una interacción de 3 elementos porque cada uno de estos es en el canal RGB. O sea, esto es 8 bits por cada canal. Esto es 10 bits por cada canal. Entonces, la diferencia es que estos son unos 16 millones de variedades
y estos son cerca de 32.000 millones. Es ya una cifra muy alta. Aún así, hay cifras más altas. Normalmente los archivos RAW, como necesitan guardar más datos, suelen ser mínimo de 12 bits. Y los archivos log suelen ser entre 10 o 12 bits. Los archivos RAW nunca van a ser de 8 bits y los archivos logs nunca debieran ser de 8 bits, porque estaríamos perdiendo información. Pues el 8 bits se queda solo para los 709 directamente. Todo lo que no sea 709 necesita ir en 10 o 12 bits. Y todo lo que sea RAW necesita ir en 12 o más bits. Entonces, asociado a ese 709 van los archivos ligeros. Asociado al log van los archivos optimizados, por así decir, que ni pesan poco ni pesan mucho. Y para el RAW necesitamos archivos muy pesados, tanto de espacio como de capacidad del ordenador para descomprimirlo, que son de mínimo 12 bits. Así que, por ejemplo, si tenéis una cámara DSLR, una Sony o una Panasonic o una Canon que ponga, puedo grabar en log, tened muy en cuenta que si estáis grabando en 8 bits no vale para nada. O sea, estáis destruyendo la imagen. Si es 10 bits, ya sí que tiene sentido grabar en log. Bueno, siempre tiene sentido grabar en log si lo que queréis es esa imagen, pero no para procesarla, sino para tal cual está. Bueno, ese es el concepto de las curvas gamma, que solo es la luminosidad. Pero hay otro concepto que es el color. Esa mezcla de los RGB que os comentaba. Realmente, os he comentado eso del RGB, pero las cámaras, el archivo que generan rara vez es RGB. Realmente suele ser un YUV, un ICB-CR, un IPB-PR. Es lo mismo, con pequeñas diferencias, pero es el mismo concepto. Luminosidad es la Y. Y los otros dos son el canal de color, azul o rojo, o componentes rojos, o vector rojo, vector azul. Son distintas maneras de llamarlo, pero es luminosidad por un lado y colores por otro lado. Entonces, es otro mapa de coordenadas que es distinto al intuitivo, que sería el RGB. Esto es como la codificación que hacen para mostrar la información. Entonces dan prioridad a la luminosidad frente al color. ¿Esto por qué es? Porque igual que nuestro ojo percibe raro la luminosidad, percibe raro el color. Nosotros vemos detalle en la luminosidad, pero en el color no vemos el detalle. Entonces permiten comprimir mucho la señal manteniendo la luminosidad intacta, pero reduciendo la cantidad de información que hay en el color. Nosotros no lo notamos, pero el archivo sí. Entonces, esto es una de las maneras de codificar la imagen. Pero la teóricamente inocua o no destructible es la RGB. Entonces, casi todas las cámaras que no son RAW graban en este formato. Y todas las RAW graban en RGB. Si bien es cierto que las Alexa y las de alta gama, aunque sean log, pueden grabar también en RGB. Pero todas las de bajo coste graban en esta compresión para perder un poco de detalle en el color y que pese menos. Las de alta gama no les importa no perder información, o sea, quieren guardar toda la información al coste que sea, a cualquier peso. Entonces, por eso lo codifican en RGB. Bueno, esto, que sonará también como muestra, lo pongo como resumen ahora para mostrar otra cosa, es todos los colores que realmente podemos ver nosotros. O sea, esto no es más que una gráfica científica en la cual están recogidos los colores que puede ver el ojo humano de promedio. Hicieron unos estudios, hay varios científicos y durante bastante tiempo han estado estudiando cómo ve el ojo humano y esto, digamos que han hecho una gráfica en la cual con coordenadas X e Y pueden poner una coordenada para cualquier color. O sea, no solo es el RGB que teníamos aquí para poner unas coordenadas como si fuera un modelo tridimensional, sino que tenemos un modelo bidimensional para plasmar
el color. Entonces, si queremos poner el verde, verde cian que está por aquí, vale, pues sabríamos que tiene la coordenada 0501. 1. Esto es muy útil porque es la manera de interconectar entre distintos programas. O sea, este sistema de valores al final sería como el ideal para que todos tengamos una matriz de referencia idéntica. Vale. Después de ver ese mapa de coordenadas, vemos dónde están aplicadas estas coordenadas. Digamos, el 709 sRGB, el primero de todos los que os había enseñado, tiene estas coordenadas. Entonces, ¿para qué vale esto? Tú, en una cámara, la cámara te dice, es 709 o RGB, ¿vale? El software de postproducción le configuras a que sea un 709 y entonces sabe que los verdes máximos van a estar aquí, los rojos máximos van a estar en esta coordenada y los azules aquí. Entonces va a hacer las cuentas matemáticas con esos valores para poder representar cualquier color que esté dentro del triángulo. Entonces, 709 me representa los colores que puede captar ese códec dentro de este triángulo. Claro, nosotros vemos mucho más, pero este triángulo, digamos que está adaptado también a lo que las pantallas pueden emitir. Las pantallas normalmente, tú cuando ves una imagen en una pantalla, en un móvil, dices, ah, vale, es una imagen, no hay tanto color, no hay tanta viveza de color como en el mundo real. Es por esto, o sea, porque su tecnología está limitada a estos valores de estas tres coordenadas. Este es el estándar de ahora, el 709, que está en todas las móviles, en todas las pantallas, ordenadores, la emisión de televisión, cualquier cosa está en 709. Si bien está modificándose, bueno, aquí veis también la curva gamma, hay una pequeña diferencia entre el 709 y el sRGB de contraste. Bueno, está mutando esto. ¿A qué? A nuevas versiones. Realmente, DCI-P3, si os fijáis en el triángulo, es más grande. Digamos que el rojo y el verde se ha ampliado. Entonces el triángulo y los valores que puede hacer uso dentro de este triángulo son mejores. Hay más respuesta de color. Este es el de cine. Este es el que se está usando en cine. Pero si bien es verdad, por ejemplo, Netflix está pidiendo ya este formato para la emisión también. Entonces, el 709 se está quedando para el modelo doméstico y el P3 es el del HDR. Todo lo que esté en las teles nuevas de HDR son P3. O debieran ser P3, porque no todas las teles que digan HDR son realmente P3. Solo las buenas, las de pasta, son las que llegan a esto. Las demás se quedan en 709. Así que ojo cuando compréis también el teles HDR de baratillo, que son de mentira. Entonces, si tiene P3, va a significar que va a tener más espacio para trabajar. Mirad la siguiente. 2020. Esto es como ya el sumum. El verde ya no nos puede llegar a más. Ya está en el pico. Bueno, podría llegar aquí, pero si llega aquí estamos perdiendo de los otros valores. Este es el punto verde más fuerte que vamos a poder representar con 3 puntos de luz, con un formato RGB. Entonces, todo lo que podamos hacer en un espacio 2020, que no hay ninguna pantalla ni sistema de proyección que funcione con 2020 a día de hoy, o sea que es un estándar de futuro, pero no hay ningún 2020, ahora no puedes comprarte una tele 2020, un monitor. Hay modelos de ultra alta gama, de los que valen 40.000, 50.000 euros, y están cerca de llegar al 2020, pero todavía no llegan. No hay ningún formato de reproducción que llegue a 2020. Si bien, sí que hay cámaras que captan el 2020. Entonces, lo principal es conocer estas diferencias entre los espacios de color, que es el margen que vamos a tener para poder trabajar, y las curvas gamma. Bueno, los espacios de color también cada cámara tiene el suyo. Si le dejamos en el RAW o en el log, igual una Alexa tiene unas coordenadas que no coinciden con este P3. El software se va a encargar de transformarlo. Las cámaras normalmente siempre ven más de lo que es
el sistema de proyección, hay menos problemas. Pero digamos que una cámara de 8 bits no va a poder ver nunca más que un 709. Una de 10 bits sería lo ideal para el P3. En el mejor de los casos sería el ideal P3. A 2020 solo las de ultra alta gama podrían llegar a mostrarlo. Y en códex, en RAW. En log ni siquiera llegan tampoco. Entonces necesitas una cámara de muy alta gama para poder llegar a capturar esto. Y ni siquiera se puede emitir. Bueno, el tema de contaros todo esto es porque hay un gran lío de posibilidades. Y ahí es donde entra ACES, para intentar unificar toda esta movida. O sea, está intentando que no haya tantas diferencias, sino que haya un formato estándar de proceso y que simplifique la comunicación entre el equipo de cámara, el equipo de edición, el equipo de postproducción, el equipo de color, el equipo de proyección o de delivery. Entonces, ¿cuáles las características de gama y de espacio de color de ACES? Bueno, ACES es lineal. El ACES tal cual es lineal. O sea, directamente el RAW de la cámara funciona. O sea, las cámaras en RAW están adaptadas a ACES. Si os fijáis aquí en los espacios de color, está marcado el 709, el P3, el 2020 y aquí está el que llama AP1 y ACES AP0. ACES tiene dos versiones, la 0 y la 1. La 1 es con la que vamos a trabajar, la que realmente es la del software, pero el AP0 es más grande porque es de cara al futuro. Imagínate que dentro de un tiempo, en vez de cámaras o sistemas de proyección de 3 colores basados en RGB, hacen RGB más un cian. Entonces ya no es un triángulo, es un cuadrado. ¿Vale? Pues dentro del AP1 no entra, pero dentro del AP0 sí entraría. Entonces puedes hacer transformaciones del AP1 al AP2 sin problemas, porque estaría dentro del AP0. Todo lo que está dentro de un triángulo, por ejemplo, el P3 entiende todo lo que pasa en el 709, pero el 709 no sabe lo que está pasando en el P3, no sabe lo que hay fuera. Pasará lo mismo con todos estos. Entonces, el AP1 es tan grande que puede saber lo que está pasando en cualquiera de los otros formatos que hay. Y el AP0 es tan grande que va a saber lo que va a pasar en cualquiera de los formatos del futuro. O sea, haces la primera intención que tiene es que sea un formato para que no haya problemas en el futuro. Porque los espacios que os he contado son los de desde los 90 a ahora, pero si ya nos metemos con lo del PAL, con el NTSC, con los formatos fílmicos, ahí la locura de espacios de color y curvas gamma se multiplica. Entonces, ACES ha decidido simplificarlo y es todo lineal y todo en el AP1 para trabajar o el AP0 para almacenar. Entonces, el asunto de... Luego vuelvo con la otra gráfica. El asunto de las cámaras es que cada cámara puede tener unas coordenadas distintas a lo que nosotros podemos capturar. Imaginad que coge más en el infrarrojo o que... O sea, estos también, es verdad que veis este triángulo tan salvaje, es lo que se llaman las primarias virtuales. ¿Qué significa eso? Que no las vamos a ver y que puede que ni siquiera existan. Simplemente es para tener unas coordenadas matemáticas, para que puedas representar lo que hay aquí, y lo que hay aquí, y lo que hay aquí. Aunque luego el sensor no lo coja. O sea, esto no quiere decir que Canon recoja todos estos colores, o que la de Red recoja todos estos colores. No. Quiere decir que puede mapear los colores que hay dentro de esto, porque igual su próximo sensor, pues eso, deciden que tenga otros valores distintos. Entonces, es como una garantía del futuro. Entonces, todos los de cámaras de alta gama pueden entrar dentro del AP1. Entonces, todas las cámaras de alta gama de los últimos 4 años, desde que surgió ACES, soportan trabajar directamente en AP1. Y el AP0
englobaría todas las demás que vayan a venir. Seguramente llegue un momento en el futuro que directamente los fabricantes decidan dejarse de sus historias y utilicen las coordenadas AP0 de manera nativa. Por ahora hay que hacer una transformación, pero el futuro debiera llegar a que los propios archivos de fábrica estén mapeados en AP0. Tampoco nos es fundamental porque la transformación es, ya lo veremos luego, automática. Vale. Luego aquí hay una curva rara, luego lo veremos. ACES tiene otras 3 versiones, que es el ACES CC, ACES CCT y ACES CG, que están orientados a color correction o a gráficos por ordenador, computer graphics. O sea, si vais a trabajar en un software Nuke, Fusion, After, Cinema, trabajaríais con ACES CG. Pero si vais a trabajar en la corrección de color, en DaVinci o en Baselight o en Mystica, sería ACES CC o ACES CCT. Al final, el primero que se usó era el CC y la gente, los usuarios, los coloristas, vieron que era un poco incómodo y decidieron hacer la versión CCT, que es que no llega nunca al negro, al 000. Se queda cerca pero nunca llega, porque si no había comportamientos extraños. Entonces decidieron hacer como esta curva un poco diferente, pero que en el fondo a nivel de trabajo es igual. Realmente a ACES le da igual el que trabajes en CC o en CCT, luego lo veremos. Vale. La idea de todo esto, como esquema gracioso, es que la calidad de la imagen no se degrade hasta el final, o sea, que se mantenga en la máxima calidad durante todo el tiempo posible. Ahora mismo, lo primero que pasa es que se degrada con esa transformación desde el mundo de la imagen real al 709, o incluso estos intermedios que son los que se trabajaría con logs de alta calidad o con el RAW. Digamos que hay mucha caída de calidad muy rápido. Con ACES mantendrías la información máxima hasta el momento de la distribución, de la muestra en la pantalla. Entonces, esto es el ideal, porque no habría una degradación. Los directs de foto, felices, porque digamos que lo que han visto en el set es lo más parecido a todo lo que va a pasar durante todos los procesos. No hay trampas por ahí raras. Entonces, esto es ideal. Vale, ahora empezamos con el lío. Aquí empiezan los acrónimos y cosas extrañas. Bueno, estamos en el rodaje. Entonces, dentro del rodaje se puede hacer lo que se llama un access proxy. Un DIT, un data wrangler, podría hacer una transformación para que, por ejemplo, lo puedan ver cualquiera en una pantalla doméstica. O sea, digamos que harían la transformación de access a algo visible fuera, en los dailies. Luego, a la postproducción, o sea, edición, podrían trabajar directamente con los archivos de cámara sin tener que hacer una transformación como ahora un transcode o cosas raras. Directamente podría el software interpretar ese espacio de color de la cámara y no pelearse sin andar mirando cuál es el LUT o qué transformaciones hacemos. ¿Eso qué es lo que nos permite? Que directamente los pasos desde editorial a VFX, y por VFX incluyo también color grading, o sea, no solo es la composición o la generación de imágenes extra por ordenador, podrían ir todos en una comunicación directa entre sí sin ninguna pérdida de espacio de color. Entonces, luego podrían ir a mastering, aquí serían los renders finales, la línea editorial, añadirlos de VFX y estaría empatado directamente sin ningún otro problema de cuál es este espacio de color. O porque está contrastado de distinta manera. ¿Por qué no empatas lo que yo había visto? Entonces haces, digamos que simplifica mucho este proceso. Y digamos que hablan en el mismo idioma, cosa que ahora no pasa.
Entonces ya desde el mastering salen dos ramas. La distribución, que sería esa emisión para el 709 o para en el futuro llegando a tener más control de todo, igual que cada cámara puede tener su sistema de codificación adaptado al AP0, la emisión podría estar adaptada al AP1 y cada pantalla leería haces y lo pondría lo mejor posible dentro de sus capacidades técnicas sin tener que andar peleando si esto es un P3, un 709, no, directamente tú le envías la información en haces y la pantalla lo transforma a lo que puede mostrar sin ningún problema. Y luego, por otro lado, antes de mandar la distribución, digamos, el archivo haces se ha dado cuenta, o sea, ha surgido porque se dieron cuenta los de la academia, Academy Color Space System, Specification o System. La verdad es que lo he leído de las dos maneras, las especificaciones. Entonces, querían guardar sin pérdida de calidad tanto las películas antiguas como lo que vaya surgiendo ahora. Entonces, quieren tener algo que no dé problemas. Entonces, da igual en qué lo vayas a distribuir, tú puedes guardar un archivo que luego en el futuro, si salen sistemas nuevos, van a poderse volver a ver sin tener que hacer ninguna historia, como está pasando ahora de transformaciones, o sin ninguna degradación de la imagen. Así que es un formato para almacenar, un proceso para almacenar archivos, o sea, de cara al futuro, y para distribuir de una manera más eficiente y para agilizar la comunicación que sea más efectiva entre distintos departamentos. Bueno, nombres y cosas raritas. Igual que está por ahí el mundo de los LUTs, ahora los LUT van a desaparecer y lo que se va a generar, o con lo que se va a trabajar, es con los IDT. Los IDT, la ventaja que tienen es que no los vamos a tener que poner realmente nosotros. Cuando llegue el momento, cuando trabajamos en RAW, por ejemplo, el IDT lo tiene integrado el software. Digamos, las fabricantes de software hablan con ACES y ACES, la academia habla con ellos e integran directamente tanto el fabricante de cámara como el fabricante de software una IDT. Entonces tú cargas una red y el software directamente le pone la IDT que necesita. Entonces, las IDT es la sustitución del LUT. Digamos que lo que hace es transformar de ese espacio de la cámara específico a ACES. No lo transforma a algo de una pantalla, un 709, no. Lo transforma a ACES. Y entonces, con esta transformación automática nos ahorramos tiempo de proceso. Luego, los loop sería algo parecido a los loops de intención estética. Digamos que unas correcciones con intención. Cuando queremos modificar la señal de la cámara. Entonces, hay varias maneras de nombrarlos, LMTs, los CTL, hay distintas cuestiones, pero en el fondo es un loop. Que digamos, coge el archivo ACES, le aplica sus modificaciones en forma de metadata, o sea que no modifica el archivo, y luego ya renderizas, por así decir, procesa esas transformaciones y tienes un máster de ACES, otra vez de nuevo en ACES, con las correcciones aplicadas. Entonces, luego ya este ACES de máster, de archivo, lo que hace es aplicarle otras dos cositas que llama RTT, Render Reference Transform, y Output Display Transform o Device Transform, y entonces esto lo hace automáticamente el sistema de proyección, bien sea el de tele o el doméstico. Entonces, nosotros en el caso ideal, cuando ya funcione todo de manera optimizada, solo nos preocuparemos de generar estos loops. El fabricante de la cámara y de software se encargará de que los IDT funcionen y el fabricante de la televisión o el sistema de proyección se encargará de que esto funcione. Sin tener que andar preocupándonos de cuál es el gamut, cuál es la curva gamma, cuál es... No, va a ir todo simplificado. Por ahora, en algunos casos tenemos que marcarle el IDT y en otros casos tenemos que marcarles el IDT, porque todavía no está el estándar ACES implementado en todas partes, pero llegará. Bueno, otro ejemplo con una imagen
pictórica que me he encontrado por ahí, que me parece simpática, que es eso, como un IDT de transformación, las correcciones, los loop, con distintas opciones, y luego las transformaciones de mostrar la imagen. Hasta este punto, la imagen es solo datos, y aquí ya esos datos se transforman en la imagen que vamos a ver en nuestra pantalla. Vale, como nombres, lo que os decía, el IDT, Input Transform, que es lo que va a mostrar la cámara, los datos en lineal, en la referencia a la escena. Color Grading o VFX, aquí los LMT, que serían esas transformaciones que os digo en metadata, reference de salida, que este no lo vamos a tocar nunca, esto directamente también Access se lo entrega a todo el mundo, y ya la pantalla lee lo que ha llegado hasta aquí y lo muestra a su 709, a su B3, a su 2020, a lo que salga. Otro ejemplo de grafiquitas para mostrar, por ejemplo, una F55 en RAW. Puedes trabajar directamente en Premiere, mandar el archivo de cámara a lo que se llama una CSNAM, Non-Graded Archive Master, le transformas, se vuelve a transformar, y aquí tienes el Access con la transformación de color, Graded Archive Master. O sea, digamos que entre medias harían los procesos de transformación de color grading, y aquí desde este archivo ya finalizado, desde este master, puedes generar versiones nuevas, por ejemplo eso, para una nueva pantalla láser que salga dentro de 5 años. Pues no habría problema, no tienes que readaptarlo como está pasando ahora, directamente lo enchufas y se ve. O ahora lo sacas y directamente puede salir a un formato del Dolby Vision, que es el que está pidiendo Netflix o las nuevas salas Onyx. Por ejemplo, pero si en vez de hacer esta transformación con este ODT a Dolby Vision lo haces a un 709, pues lo tienes para emisión en un YouTube estándar. O sea, directamente este archivo serviría para todos los otros procesos sin tener que estar peleando como ahora. Vale. Pues hasta aquí la chapa gorda de técnica. Entonces, si no tenéis preguntas, pues voy a contaros en Resolve un poquito algunos de los procesos que se pueden hacer para implementar este Hari de conceptos de una manera pues simplificada o directa. Bueno, abro un nuevo proyecto, voy a cargar un par de archivos, me voy a configurar mi proyecto 720. Vale, lo primero que tendría que hacer es ajustar en Color Management. En vez de usar DaVinci y RGB, tengo aquí mis opciones de Access, CC o CCT. A mí también me resulta más visualmente cómodo trabajar en Access CCT. Entonces, al activar Access, me aparecen distintas versiones, y esto es una de las cosas también importantes. Access va a ir saliendo cada vez nuevas actualizaciones. Dentro de poco va a salir la 1.2 y dicen que para finales de año o el año que viene saldrá la 2, la 2.0. Lo ideal es ir siempre a la última, pero realmente la que hay que ir es a la que tenga todo tu equipo de trabajo. O sea, si estáis trabajando con alguien que está con la versión 1.0, hay que trabajar con la 1.0. Si se ha actualizado todo el proceso, ya podemos actualizar todos, pero digamos que aunque es retrocompatible, puede dar muchos problemas. Entonces, lo ideal es buscar el punto más bajo de todos y ahí trabajaríamos. Entonces, haces 1.1 y nos rompe todo lo que aquí aparecía de los 709, que siempre es un lío de configurar y de elegir, y directamente aparece lo que os decía, el IDT y el ODT. Si no pongo nada, realmente está trabajando todo el rato en Access tal cual, realmente en Access CCT.
Digamos que en DaVinci, en todos los programas de postproducción, coge el ACES, pero sus cálculos internos los va a hacer en ACES, pero tú vas a ver, para que parezca una representación más parecida a lo que estamos acostumbrados y los archivos no se vayan de madre, va a trabajar con una transformación más... O sea, es una adaptación para nuestra usabilidad de ser humanos, pero el ordenador va a seguir trabajando en lineal sin ninguna historia. Entonces, eso es la diferencia entre ACES normal y ACES CCT o ACES CC. Es una manera de interactuar con ello. Entonces, ACES CCT en color gradient. El de entrada, si yo aquí eligiese, tengo el de muchas cámaras. Van a ir añadiendo, van a ir saliendo. ¿Cuál es el tema? Que hay cámaras que no están, porque son más antiguas o no llegan a cubrir. Entonces tenemos los estándar. El sRGB, está el 709 también por aquí, está el P3, dependiendo de la cámara que estemos trabajando. Pero en general lo ideal es dejarlo en no. ¿Por qué tener ACES y ponerlo en no? Pues porque lo vamos a poder configurar luego. Sin embargo, sí que es importante trabajar con un output device porque todavía ninguna pantalla va a adaptarse a ACES y aquí lo que elegimos es cómo es nuestra pantalla. Si es un 709 o un P3 o qué tipo de imagen es la que puede mostrar nuestra pantalla. Aquí configuraríamos a nuestro monitor. O sea, cuál es la máxima calidad que podemos ver. Entonces, un 709 o un P3 o un 2020 cuando llegue por ahora será lo que habría que poner. Entonces, digamos que ahora lo que va a hacer DaVinci a través de ACES es la cámara que metas, los archivos de cámara que metas, sin hacer tú nada, va a transformarlos a 709. Entonces, esto sería como estupendo. Vamos a ver si esto funciona. Vale. Tengo aquí algo de algún archivo. Entonces, por ejemplo, este archivo de ARRI, este archivo de Sony, de una F65, veis que están distintos. Este es uno de red. ¿Veis qué raro se ve en el visor? Esto es antes de aplicar el ACES. Esto es la ventana de trabajo en el escritorio, por así decir, sin que aún entre en el flujo de ACES. Pero si yo lo arrastro ya directamente y lo cargo en mi archivo de trabajo, yo ahora puedo mandarlo a mi línea de edición y habéis visto que automáticamente ha hecho algo. A ver si lo carga. Este es un archivo de 8K bastante duro, así que a ver si hay suerte y no sufre demasiado la máquina. Una cosa que sí que le pasa a ACES es que al ser archivos o sea, los cálculos de tan grande espacio de color, sufre. Las máquinas sufren un poquito más, sobre todo con los archivos de alta de alta calidad. Bueno, a ver ahora, vamos un poco. Ahí está. Vale. ¿Os fijáis? Ya no se ve mal. No se ve como cuando lo teníamos en la vista previa. Lo que estamos viendo en la vista previa es el mundo lineal, el mundo del RAW de la cámara. Porque esto es un archivo RAW de red. Una vez ya metido dentro del entorno de trabajo, veis aquí la original, esto es el mundo lineal, esto es como ve la cámara, no como vemos nosotros. Pero una vez ya llevado al mundo del ACES y sus transformaciones, directamente, pobre máquina, vale, directamente ya lo tenemos en un espacio de color que podemos ver. Voy a bajar un poco la calidad, a ver si hay suerte y así sufre un poco menos. Vale. ¿Ventajas que nos da esto? Si habéis trabajado alguna vez en cualquier archivo con archivo RAW o cualquier otro programa, si os fijáis en los archivos de configuración hay un montón de valores y puedes tocar el espacio de color.
Cuando activamos Haces, se desactiva todo eso. Como ejemplo, vuelvo al modo normal. A ver. Y aquí me dejaría coger el espacio de color, tendría que configurarlo yo, tendría que configurar la curva gamma, tendría que pelearme un poco con cualquier archivo RAW que haya metido. Cuando le configuro como trabaja en Haces, me bloquea y entonces el sistema de gestión de color se encarga de hacer las transformaciones para que yo no me preocupe. Aparte, está trabajando en un espacio de color tan grande y tan diseñado para la corrección de color que no hay pérdida de información. Incluso el ODT, como habíamos visto antes, que tú estás trabajando, pero al final puedes decirle en la pantalla que en vez de ser un 709, fuese por ejemplo para cine un P3, se le aplica y todas las transformaciones y procesos que haya hecho antes los va a aplicar directamente, va a transformarlos. Siempre puede haber algún reajuste que quieras hacer por percepción, pero la matemática la hace directamente sin ningún problema. Si vemos... A ver, por ejemplo, en los espacios de color, veis que aquí el P3, que esta es la gráfica que habíamos visto antes, lo ocupa prácticamente entero. Voy a subir un poquito la saturación, a ver si me ayuda un poco a que se vea. Vale, ¿veis? Me ocupa todo y puedo trabajar con ello tranquilamente. Si yo ahora cambio a un 709, me lo ha recortado a lo que es el 709, que como ejemplo pongo aquí la diferencia entre los dos, y así digamos que ha transformado lo que había en el P3 al 709. O al revés, yo estoy trabajando en 709 y estoy buscando un máximo de saturación y de tonos que me resulten cómodos para mi imagen. Así, que me guste. Y ahora hago la transformación a el P3. Igual en la pantalla no se ve, porque si no tenéis una pantalla de P3, pues no se va a ver. Pero en el forma de onda, en la gráfica, sí se ve. O sea, igual en la imagen no se aprecia visualmente porque va a depender mucho de la pantalla, pero aquí estamos teniendo mucha más información sin tener que hacer ningún cambio. Entonces esta es la ventaja de Haces. Luego, imaginad, pues eso, que no solo es en el archivo que he metido aquí en RAW, sino que vas a tu software de postproducción, haces esta misma configuración y a la hora de hacer el render o de la entrega, tú aquí no le dices que haga un output transform, le dices que te lo renderice, por ejemplo, en Haces CG o en Haces nativo, sería lo suyo. O sea, tú lo sacas y al decir que no haya transform, lo va a sacar en Haces. ¿Veis? O sea, tengo las opciones. Le doy aquí. Yo aquí lo vuelvo a ver en lineal, que no me resulta nada visualmente estimulante, pero el render que yo genere lo va a poder cargar alguien en Fusion, en Nuke, en After, le dice que es Haces y directamente se va a ver igual que lo tenía yo, sin tener que pelearme con esto, qué curva de colores, cuál es el gamma que tenía, esto es un 2.2 o es un 2.4, nada, es Haces, punto. Entonces, lo ideal sería que eso, que todo el mundo trabajase con estos estándares. Si estás añadiendo unos efectos o generando un plate, directamente lo renderizas en Haces, lo cargas en DaVinci o en el software que sea, porque sea compatible con Haces, y ya estaría. Así que esta sería como la manera más simple
de trabajar con ACES. Si bien hay peculiaridades, ACES aún no está implementado, estandarizado. Implementado lo está, pero no está estandarizado como formato de trabajo. Y entonces hay alguna cámara que te toca ajustarlo manualmente, o algún archivo que igual no está el IDT. Entonces hay distintas maneras de trabajar un poquito con ello. O sea, por ejemplo, creo que voy a cargarme este archivo de 8K. Bueno, por ejemplo, creo que aquí tengo algún log de ARRI. Sí. Esto es un archivo de muy alta calidad, un 4444, o sea, es RGB. Es de ARRI, gracias a la metadata podemos ver que es una plus. Y si seguimos mirando, vemos que su gama aplicada es una log-C. Así que, por ejemplo, voy a cargar estos 5 archivos. Para acá. Vale. He creado una nueva timeline. Vale. Color. Vale. Si, bueno, estáis viendo que por muy raro que sea la transmisión o la calidad de la pantalla que estáis viendo, esto se ve mal. Estos archivos no funcionan. O sea, no ha funcionado ACES aquí. Y sin embargo, está puesto. ¿Qué es lo que pasa? Que no ha detectado el IDT de esta cámara. O sea, aunque sabemos que es una Alexa y que está en la metadata, lo que hay no lo ha detectado. Entonces, digamos que hay que forzarle y podemos hacerlo directamente diciéndole este clip es de una Alexa. Voy a cargarlos todos. A ver. A ver si quiere ir. Ahí está. Vale. Entonces ya no tengo ese problema de esa imagen lavada rara que me estaba saliendo. Ya está la imagen normalizada. Si os fijáis, voy a poner el waveform. La transformación que ha hecho, por la exposición que había en cámara o porque es una cámara que no estaba diseñada a ACES, es una X-Tape de las antiguas, ha adaptado y está funcionando, digamos que lo más oscuro que hay y lo más claro que hay están al límite, al máximo. Entonces, la información sí está ahí, pero no se ve guay, no mola. Entonces, siempre vamos a tener que hacer, en estos casos, alguna pequeña corrección para poder trabajar. Entonces, si vais a trabajar con un archivo transformado a ACES directamente en DaVinci, vais a encontraros que hace cosas raras. O sea, el offset debiera de manipular toda la señal y no me la modifica de la misma manera que hace antes. Sin embargo, lo que está generando es un proceso más parecido a la transformación con diafragma de cámara. O sea, es más similar a los procesos físicos. No es tan digital. Entonces, es otra de las ventajas. Hay que adaptarse. La cabeza no de primeras tú llegas a esto y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no está desplazándome la transformación matemática, sino que está haciendo una transformación, realmente es matemática, es una transformación logarítmica en vez de una transformación de suma? Pero ya veis que lo que igual en un proceso sin trabajar en ACES era manipular la señal para bajar toda y luego recuperar las zonas de contraste y tal, aquí directamente manipulando con el offset estoy compensando la exposición y ya lo tengo.
Entonces, es adaptarse un poco a este funcionamiento, pero podemos adaptar los archivos, digamos, de una manera muy similar a cómo sería en el mundo de abrir o cerrar diafragma o cambiar la exposición. Si luego queremos hacer correcciones en áreas puntuales, pues para las altas luces o las sombras, podemos trabajar o con las curvas o en el modo log, en el cual ahora con el highlight podríamos trabajar ahora sí independientemente las altas luces y las sombras. Incluso teñirlas un poco para darle otro rollo. Entonces, una vez transformada la imagen, lo bueno de Aces es que no va a perder nada de información si estaba en el archivo original, o sea, si no está clipeado, vamos a poder trabajar. Los que vengáis de VFX es muy similar a trabajar pues, con archivos de ultra alto rango dinámico. Aces trabaja en lineal y 32 bits. O sea, 32 bits es una barbaridad. Lo que os decía de que las cámaras están, los formatos RAW ahora mismo están en 14 y 16, los archivos logarítmicos están en 10, 12, algunos 14, entonces trabajar a 32 bits es, no vamos a destruir la imagen nunca. Entonces es también otro de esos procesos que va a mejorar la calidad de nuestros proyectos de una manera muy cómoda también. Vale. Entonces, si nuestra cámara no la reconoce directamente, podemos aplicar el IDT de una manera manual. Pero hay cámaras que no tienen IDT. O sea, por ejemplo, una GoPro. No aparece aquí una transformación para GoPro. ¿Qué haríamos? Bueno, hay un truco sucio que nos permite trabajar en Aces con archivos que no son los ideales, o sea, que no están diseñados para ello. A ver si me carga. Por ejemplo, voy a intentar cargar no, una GoPro me va a venir en un 709. A ver si tengo alguno. Estos son todos RAW. No. Vale. Pero bueno, como ejemplo, un 709, que sería lo que da en una cámara estándar. Entonces, al aplicar el... A ver si me deja ir. Vale. Aquí le tendría que decir, en este caso, como es una estándar, pues podría agarrar y decirle, vale, esto es un 709. Muy bien, ya lo tengo adaptado. Perfecto. Pero si no es un 709 sin más, sino que es un vete a saber qué, por eso, uno de GoPro, tendría que trabajar con un LUT, sigo teniendo una opción que es cargar el LUT en el nodo con mis herramientas de LUT normales. Lo voy a hacer como a modo de ejemplo con una... Mira, con un... ¿Por qué no vas aquí? Vale, si os fijáis, me está haciendo el tonto el ratón. Vale. Casi todos los LUTs acaban con el nombre, bueno, empiezan con el nombre de la cámara o proceso y acaban con un 709 o sRGB o log, lo que sea. Entonces, yo por ejemplo le voy a decir que es este. Sería lo mismo si supiésemos cuál es. Por ejemplo, de una Sony, adaptado, que sea. Creo que tengo un archivo de Sony que podríamos intentarlo. Va a ser más gráfico.
Y bueno, vamos a intentarlo con este también, aunque sea en blanco y negro. Vale. Aquí. Vale. Bueno. Este es un Sony S-Log 3 que en el fondo realmente sí que lo hay, pero voy a tratar de que no lo hubiera, que igual es un GoPro yo que sé qué. Entonces, agarraría y le digo, vale, métete aquí la luz de S-Log a 709, ¿vale? Entonces, elijo el LUT que debiera ser y ahora lo que voy a hacer es transformar de esto a ACES. ¿Por qué? Porque aquí se cree que todo lo que le va a llegar es ACES. Entonces, tengo varias herramientas en los OpenFX para intentar transformar esto. Entonces, ACES Transform, si la usase, es como lo otro que he creado, o sea, como el paso de hacerlo con el botón derecho en el mismo icono. No tengo más herramientas, así que en este caso no me es útil. Pero tengo un color Space Transform, que si le pongo, aquí sí que puedo elegir, digo, vale, ¿de qué viene? Este es un 709, porque está transformado ya. Entonces, un 709 de 709, transfórmamelo a ACES. Y aquí, bueno, como el LUT no es el que debiera, pues no lo ha hecho como debiera, pero con esta transformación ya me lo hubiera transformado a el espacio de color de la cámara con el LUT, digamos que desde aquí llegaría el archivo de cámara original. Aquí se lo transformo a 709 y con esto le digo de 709 a ACES. También, una vez transformado a 709, si realmente está en el LUT correcto, también podría marcarle aquí 709 y ver qué es lo que pasa. El tema, ¿veis? Al final es muy similar a la otra respuesta que tenía. El tema es que la luz que aplique tiene que ser la correcta. O sea, tiene que ser la que va a transformar a 709. No me vale una que haga cosas raras. Porque si no es 709, luego las transformaciones me pueden hacer un poquito extraños. Luego, pues ya después de estas transformaciones, voy a dejar solo una, lo que hiciese aquí ya es ACES. Entonces puedo ajustar directamente. Hay a quien le gusta hacer transformaciones antes de los LUT también. Entonces, pues nada, sería venir aquí antes y hacer una transformación, una corrección antes del LUT para ajustar otros valores, para dejarlo ya con la transformación a ACES posteriori, para poder hacer los renders a ACES. Entonces, hay distintas maneras ya de trabajar, pero la ventaja de trabajar con los nodos es que puedo elegir si hago alguna corrección antes o después, para cuando mis archivos no están dentro de la norma de ACES. Hay alguna manera de saltarte la trampa de que todavía no esté todo adaptado. Entonces, con el uso de los loops técnicos, correcciones y las transformaciones de los FX, se puede llegar a adaptar alguna de las cuestiones. De todas maneras, ¿hace falta usar ACES para todos los proyectos? Realmente, si vas a trabajar tú mismo con tu equipo y solo vas a grabar con cámaras normales
ninguna de ultra alta gama, o sea, que no cumplen la norma ACES. No vas a meter efectos, no vas a hacer nada más que una pequeña corrección de color, no merece la pena trabajar en ACES. ACES es para colaborativo o para archivo de alta calidad, para guardarlo para el futuro. Y para pequeñas cosas que no vas a trabajar con ello, pues lo único es a modo de experimentación, pero no es un deber. Pero sí que os recomiendo que vayáis probando, porque con los archivos de cámara que ya están implementados y los flujos de trabajo más complejos con VFX o Motion, es una pasada lo cómodo que es no preocuparse de cuáles son los espacios de color o qué LUT tengo que poner. Los LUTs degradan la imagen siempre, entonces pues te olvidas de pérdidas de calidad. Así que esto sería un poquito los ejemplos de cómo trabajar con ACES dentro de DaVinci y un poco el por qué trabajar con ACES a nivel global y los conceptos de ACES. Así que nada, yo hasta aquí la explicación. Ahora si tenéis alguna duda, pues os cuento. Y sí que como cierre recomendación, os voy a poner una página que es de, de documentación sobre ACES para seguir entrando un poco en ello. A ver, ¿dónde la tengo? Vale. Se llama Community ACES Central, que hay información muy estructurada. Es un grupo, o sea, ACES es open source también. Entonces, toda la documentación está libre, todo el mundo está incorporándose a trabajar y ayudar de manera desinteresada. Entonces, hay mucha documentación, hay alguna en español también, pero sobre todo cualquier duda, workflows específicos para trabajar, por ejemplo, en After Effects o incluso en Photoshop, hay plugins para adaptarlos, porque ninguno de estos programas trabaja aún en ACES de forma nativa. Hay una cosa que se llama Ocio, que es un implemento una implementación de ACES o de algo similar a ACES para cualquier otro de estos programas y funciona con ACES. Nuke o Mística o Fusion trabajan de manera nativa con ACES, así que no hay más que hacer que configurarlo de manera correcta con el ACES CG para trabajar y el ACES normal para exportarlo, y ya estaría, digamos, el flujo de trabajo integrado de manera completa. Así que recomendado el probarlo al menos. Vale. Pues eso, no sé si tenéis alguna duda, si no, pues nada, en el curso que demos ya contaré un poquito más sobre ACES, que ya empieza a funcionar. Mis antiguos alumnos saben que siempre les digo, uy, ACES, tened cuidado, que falla más que ayuda y todo el mundo no lo está usando. Pues ya este año ha salido la versión 1.2 y se ha notado. O sea, la 1.1 ya está guay, la 1.2 que está a punto de caer, me están recomendando ya el uso continuado, y la 2 que saldrá para final de año, la versión final, dicen que sí, que ya empieza a ser de verdad, así que hay que empezar a investigarlo. Bueno, pues nada, nos vemos por la escuela. Chao. Bueno, si hay una pregunta. Sí, al exportar. Vale, buena pregunta, sí, lo he dejado un poco por encima. No, no hay que exportar en MOV. O sea, se puede exportar en MOV,
pero lo recomendado para que todo el flujo de trabajo sea adecuado es un códec que soporte todo el espacio que necesita Access. Como os he dicho, es lineal y es 32 bits, entonces tenemos que exportarlo. Primero voy a configurarlo como exportado directo. Tenemos que ir aquí y en las opciones de exportado en DaVinci o en cualquier otro software debiera ser una XR. Mínimo 16 bits, pero lo ideal sería completo. Pesa muchísimo. O sea, es duro, por eso es el problema de trabajar con el intercambio en cosas que no esté todavía muy marcado. Pero debiera de exportarse en un XR, al menos eso, un half. Si puede ser en float, mejor, o sea, en 32 bits, mejor. Pero si es un half, ya empieza a servir. Problema, esto pesa muchísimo. Entonces, no, también siempre en full, los data levels, no haya problemas. Pero debiera ser en XR. DPX se podría exportar en un DPX de también 16 bits, menos en half. Si en vez de ser un Access completo, exportamos en Access CG o en Access CCT. Access CCT o CC no se exporta nunca, sería Access CG en el peor de los casos. Entonces, si lo configuramos para un Access CG, por ejemplo, para comunicarnos con efectos, podríamos también en DPX, pero el recomendado y estandarizado sería un XR en half o en float. Hay una manera de entrega final para los archivos de masterizado ya, los que decíamos el archive, que sería en IMFs. Que bueno, aquí ya es otra aliada y habría que ponerlo también en mínimo 12, pero podría ser, si quieres hacer un archivo de verdad de archivo para almacenamiento, para que quede para siempre, sería un 16 bits. En este caso, como no es 4K, sería un HD. Vale, o sea, sí que los códecs tienen que ser tan grandes como el archivo que estamos entregando. Entonces, si es un 16 bits, es el mínimo para poder hacer el máster en Access, para guardar el máster en Access. Si vamos a exportar directamente ya con la ODT integrada, o sea, un P3 o un 709, da igual, ya valen los códecs estándar. Pero si sí que queremos hacer el máster final, ya de guardar, tiene que ser en un XR, en el mejor, no, para que guarde toda la información posible. Ahí. Vale, de todas maneras eso, ahí en la documentación veréis que hay pequeños matices también. Y por ejemplo Netflix tiene en su web también protocolos de exportado y de archive. Entonces, digamos que se diseña el mejor códec disponible para poder trabajar con esto. En algunas producciones podrías llegar a trabajar con un DNX 444 o con un ProRes 444, exportando en TIFF, incluso en PNGs, pero ya es como intentar complicarlo. En el fondo lo que funciona seguro es esto. El problema ocupa un montón. O sea, es un archivo lento. Pero bueno, es el oficial. También porque XR es libre. O sea, es open source, como el resto de los protocolos. Entonces, es parte de la idea. El IDT creo que es lo único que no es open source. Los IDT son del fabricante. ¿Alguna otra cosilla?
Bueno, pues entonces, dicho esto, cerramos y nada. Ved las demás webinars y las que vayan a ir saliendo que se han quedado en la web, en la de Twitch, para que podáis consultar el resto de cuestiones. En fin, buen verano.